Muy puntuales, ya tenemos más de 100 personas conectadas, así que tengo el honor, el gusto de darles la bienvenida y gracias por acompañarnos en este webinar. Hoy vamos a conocer experiencias muy interesantes en torno a la recolección y medición de los precios y nuevas metodologías que se están aplicando en distintos países de la región. En la agenda de hoy tenemos previsto comenzar con una presentación introductoria a cargo de Ernestina Pérez, de acá de la División de Estadísticas de la CEPAL, quien nos va a contar un poco sobre el trabajo que se ha venido desarrollando para difundir y apoyar la implementación del nuevo manual de IPC y la versión 2018 del clasificador del gasto de los hogares, del CCIF. Después vamos a tener una presentación de Guatemala, donde María Fernanda González, ella es técnica en gestión estadística de la Dirección de Índices y Estadísticas Continuas del INE, nos compartirá los principales cambios de base del IPC a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares y las mejoras, perdón, metodológicas implementadas. A continuación, desde República Dominicana, Iván Ortiz, que es jefe de la División de Precios del Banco Central de ese país, nos hablará sobre el uso del web scraping para la recolección automatizada de precios y los resultados de una prueba piloto que compara esta técnica con el método tradicional. Y para cerrar, Rodrigo Glade, jefe del Subdepartamento de Índices de Precios al Productor del INE de Chile, nos presentará la experiencia del país en el uso de Scanner Data en la construcción del nuevo IPC con base 2023 y nos va a contar cómo ha sido el proceso y los pasos que vienen. Así que como ven, tenemos una agenda muy completa con experiencias diversas y actuales. Así que esperamos que sea una reunión interesante para ustedes y un espacio de aprendizaje para todas y todos. Voy a cederle la palabra a mi colega Ernestina Pérez, quien no solamente va a realizar la primera presentación, sino que continuará como moderadora del resto del evento. Así que nuevamente bienvenidas y bienvenidos y Ernestina, adelante por favor. Bien, buenos días. ¿Me escuchan bien? Le escuchamos bien. Perfecto. Bueno, buenos días, colega. Yo voy a iniciar con una presentación corta respecto a los cambios que han surgido en los últimos años, desde el 2020 a la fecha, de los nuevos, tanto manuales como clasificaciones para el índice de precios al consumidor. Bien, les voy a compartir una presentación y también les voy a comentar respecto a las cosas que hemos ido avanzando de CEPAL para acompañar a los países en la implementación. Eh, ¿Se ve la presentación? Sí, hay que dejarla en modo presentación solamente. Sí, ahora sí. Sí, ahí se ve. Se ve como presentación, ¿cierto? Sí, se ve perfecto. Ya. Entonces yo les voy a hacer un pequeño estado de situación respecto a las nuevas metodologías, los nuevos cambios que han habido de aquí hace ya 5 años oficialmente y 8 años en el trabajo que se ha venido llevando adelante, tanto a nivel de los países como a nivel de los organismos internacionales que dan los lineamientos tanto para los aspectos metodológicos y conceptuales, como también todo lo que hace a las clasificaciones y a su alineamiento con lo que es la nueva versión del Manual de Cuentas Nacionales 2025, que ya está pronto a ser difundido y publicado. Entonces, en cuanto a los aspectos generales y modalidades de seguimiento, nosotros como CEPAL hemos hecho no solo una difusión del nuevo manual o de IPC, sino también un apoyo y seguimiento a los países. En cuanto al nuevo manual, la primera versión, que no era la versión definitiva, sino un draft de la versión del manual, data del año 2020, cuando fue presentado a la Comisión de Estadísticas de Naciones Unidas
y fue evaluado y aprobado. Sin embargo, la versión definitiva acaba de ser publicada a través del Fondo Monetario, del sitio del Fondo Monetario, que lo define ya como el nuevo manual de IPC 2025. Este ya incorpora no solo los capítulos que ya se habían presentado en el 2020 en la Comisión de Estadística, sino también algunos otros capítulos de interés que tenían que ver con los aspectos prácticos e implementaciones. Es decir, esta versión del manual, que acaba de ser publicada ahora recientemente, ya incluye también todos los anexos y los ejemplos y parte práctica que se suponía que inicialmente iban a ser dos publicaciones, dos documentos, pero se llegó al acuerdo a través de todas las revisiones que se han hecho de contar con un solo gran documento en el cual se le incorporan estos anexos y esta parte práctica e implementaciones de tanto la formulación como otras cosas. Y por otro lado, como ustedes ya saben, muchos conocen la nueva clasificación, versión 2018, que fue publicada también posterior al 2020 y aprobada por la Comisión de Estadística, aun cuando todavía está en una versión draft. Es un documento que todavía no tiene un número de serie a través de las publicaciones de clasificación, y eso es porque a la espera de la publicación oficial del nuevo manual de cuentas 2025 se van a realizar unos pequeños ajustes sobre la clasificación, que son más bien detalles puntuales respecto a cambios que no se lograron incorporar en las revisiones que se hicieron hasta el 2020. Sin embargo, el clasificador va a seguir llamándose COICOP o CCIF 2018. Hay que recordar que tenemos solo una versión previa a este clasificador, que data del 1999 la versión en inglés y del 2001 la versión en español. La versión actual, la del 2018, aún no se cuenta con la versión oficial en español, pero sí a nivel de la región hemos podido avanzar en versiones borradores traducidas, ya mucho más homogeneizadas y armonizadas entre los países que han estado implementando este clasificador. Y es así como las modalidades de difusión y las de tanto estos dos grandes documentos que nos dan los grandes lineamientos para la construcción de los nuevos indicadores de precios al consumidor, se ha incorporado también aspectos muy puntuales y técnicos que tienen que ver con las herramientas de recolección, con todo lo que data y la experiencia post pandemia. Eh, También las transferencias, a través de esto se ha hecho a través de transferencia de las experiencias entre países, cómo han ido implementando, cómo han ido avanzando en estos nuevos elementos que hacen al nuevo manual y también a las nuevas prácticas en la región. Es así como los equipos técnicos nacionales que han solicitado cooperación a CEPAL hemos podido darle el acompañamiento directo, y en otros casos hemos hecho difusiones a través de CEPAL y a través también de los contactos de países, usando los diferentes espacios regionales en el tema de precios. Bueno, como ustedes saben, hay ciertos modelos o modalidades de difusión. Hay una capacitación puntual que tiene que ver con tareas muy puntuales y situaciones muy puntuales que a través de reuniones virtuales, a través de reuniones de intercambio, hemos logrado desarrollar ciertas sesiones de trabajo en cuanto a aplicación de formulación, imputaciones y otros aspectos técnicos muy acotados, pero muy puntuales. Estas obviamente han sido realizadas con una frecuencia totalmente flexible en acuerdo con los participantes, ya sean reuniones bilaterales entre CEPAL y los técnicos nacionales o la invitación a la participación también de otros colegas de los equipos nacionales. Se ha también realizado una serie de webinarios. Estos han sido grabados con los especialistas. Los webinarios, muchos de ellos tienen que ver en el marco del Consejo Monetario Centroamericano y también con el SICA, la Secretaría de Integración Centroamericana, que hemos tenido continuamente a lo largo de ya un año casi, un año y medio. Y finalmente también han existido algunos talleres interactivos en los cuales hemos podido hablar puntualmente de actividades prácticas y colaboración directa en tiempo real en cuanto a las actividades que los países quisieran
conocer recomendaciones ya sea de ese palo o situaciones en las cuales les podamos ayudar en los avances de la implementación y los cambios de base. Finalmente, los temas más recurrentes, según lo que ha sido solicitado en los países, bueno, el primero de ellos tiene que ver con la implementación del clasificador nuevo, la CCIS 2018, y en particular situaciones especiales respecto a la medición del gasto. Todo esto desde la óptica del catálogo de gastos, tanto de bienes y servicios, para las encuestas de gastos e ingresos en los países, como las de presupuestos familiares, en particular porque hay un conjunto de ítems que sí hacen al gasto del consumo por finalidad de los hogares, pero sin embargo, cuando nosotros realizamos una encuesta, también existen situaciones especiales que no hacen directamente al gasto del consumo final de los hogares, pero sí deben ser incorporadas en este catálogo para las encuestas para poder ser delimitadas y también identificadas para posteriores trabajos que vamos realizando en el tiempo, ya sean situaciones como aquellas transferencias que se hacen a otros hogares, es decir, mesadas o dineros que se aportan de ayuda a otro hogar. También está toda la situación de ciertas compras que no necesariamente hacen al consumo final de los hogares, sino hacen la formación de capital del hogar y así otras situaciones especiales que tienen que ser tratadas, aun cuando no están en el clasificador, sí deben ser tratadas en el marco de la implementación del clasificador para poder ser claramente identificadas y tratadas posteriormente para la elaboración del nuevo indicador de precios al consumidor. Por otro lado, está todo lo que hace a la revisión de las fórmulas de cálculo, tanto sus variantes como los métodos de imputación, que también han sido temas recurrentes, todos los que hemos trabajado con los países, en particular porque el nuevo manual es bastante explícito respecto a la medición, a la formulación de cálculo, a las alternativas y variantes y también a las propuestas de estos indicadores de precios al consumidor y cómo ir tratando las formulaciones de cálculo respecto a las situaciones que veníamos trabajando previamente. En cuanto a la recolección de precios y herramientas alternativas, bueno, aquí hay toda una gama de trabajo que ya se viene haciendo en la región. Hoy día ustedes van a conocer situaciones bien específicas, todos casos muy particulares, como el de República Dominicana y el de Chile, en cuanto a la implementación de herramientas alternativas para la recolección de precios, ya siendo una variante complementaria o sustituta del levantamiento presencial que nosotros habitualmente estábamos acostumbrados a realizar para el IPC. Y finalmente tenemos todos los casos especiales, en particular lo que corresponde a bienes tecnológicos, a su actualización con mucha mayor frecuencia y cómo podemos ir llevándolo adelante en la medición del IPC sin tener que quebrar o romper nuestra serie original. Y todo el tema de los medicamentos que ha sido cada vez no solo más un movimiento más flexible, sino también una amplitud y una regulación mucho más estrecha desde los ministerios de salud de los países y por lo tanto también eso nos ha demandado un mayor conocimiento y especialización de los especialistas de precios en los IPC para el seguimiento tanto de medicamentos como de servicios complementarios, ya sea de diagnóstico y análisis para las situaciones de salud. Todo lo que hace la recreación con los nuevos medios de recreación, no solo ya lo que hasta ahora conocíamos como televisión por suscripción o por cable, sino todas estas alternativas ya en línea y otras que debemos ir incorporando en nuestro IPC. El tema de los servicios de comunicación, el cambio en la estructura de los países, ustedes ya podrán haber ido observando que se ha hecho mucho más significativo todo lo que es la comunicación vía dispositivos móviles, vía internet y otros medios, y perdiendo importancia lo que es la telefonía fija y otros tipos de redes telefónicas que en muchos de nuestros países ya han tomado una importancia distinta y por lo tanto también un cambio estructural respecto a las participaciones de los servicios de comunicación. En cuanto a los servicios de seguro, hoy por hoy tenemos no solo los tradicionalmente conocidos como transporte,
vivienda, salud, sino también hemos ido incorporando servicios de seguros financieros, servicios de seguros asociados a funerarias. Bueno, hoy por hoy ya están en muchos de nuestros países vigentes los servicios de seguro de salud para mascotas o animales domésticos que los hogares ya tienen, y por lo tanto también hay unos servicios de seguro de respecto. Y bueno, todo lo que hace a los servicios financieros, que cada vez ha sido no solo más importante en los países, sino también ha sido un servicio que ya se está prestando más masivamente, y por lo tanto hay muchos más hogares que están accediendo a diferentes áreas de los servicios financieros, partiendo ya por las famosas tarjetas de débito, la tarjeta, el dinero plástico, que ya las personas no necesariamente están utilizando siempre el dinero en efectivo, sino también lo hacen a través de otros mecanismos. Todos estos instrumentos financieros de alguna u otra forma se han ido reflejando en el comportamiento de los países, y por lo tanto son casos especiales que debemos tratar desde nuestros cambios de base. Y finalmente todo lo que hace a los tratamientos especiales, tanto desde el punto de vista de los conceptos, para la medición del ponderador y de los gastos, todo lo que hace la metodología misma, la recolección de los precios, y obviamente a los procesos de cálculo, que no necesariamente deben seguir los mismos patrones que la recolección de bienes, de alimentos u otros, que ya conocemos mucho mejor el mecanismo. Bueno, aquí les menciono las dos publicaciones que son el eje de las actualizaciones. Una de ellas tiene que ver con el manual del índice de precios al consumidor. El volumen se llama Teoría y data, como les mencionaba inicialmente, la versión ya oficial es del año 2025, que acaba de ser publicada. Y por otro lado está el clasificador del consumo individual por finalidad de los hogares, que data del año 23, desde el 2018 la versión ya acabada. La publicación ya oficial es del 23, está a la espera de poder tener ya sus códigos identificados como publicación y serie de Naciones Unidas, y fue aprobada, ambos han sido aprobados durante las comisiones del año 2020 y 2021 de Naciones Unidas. Por lo tanto, ya están para ser usados desde los aspectos estadísticos y mediciones de las estadísticas oficiales. Sin embargo, como les mencionaba inicialmente, el clasificador está a la espera de ser cerrado finalmente para ya poder avanzar hacia las versiones traducidas oficiales, y el caso del manual ya está aprobado, está publicado oficialmente, y ahora se inicia la tarea de las versiones en otros idiomas, que sería la etapa siguiente. Bien, eso les quería mencionar yo un poco para tener un punto de partida en cuanto a todo lo que hace a los nuevos IPC de los países y a los nuevos cambios de base. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Y por mi parte, eso sería el punto inicial. Como ya les mencionó Javier, yo les voy a ir moderando y vamos a iniciar las presentaciones de los países, lo que nos van a compartir. Inicialmente daríamos paso a la presentación de María Fernanda González, especialista y técnico del Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala, y nos va a compartir lo que hace al nuevo cambio de base del IPC en Guatemala. Nos va a contar un poco todas las experiencias que han tenido desde la última encuesta de ingresos y gastos, y cómo han sido los pasos a través de llegar al IPC base anual, que es un cambio bastante grande en el caso de Guatemala, pasando de la base mensual a la base anual. María Fernanda, ¿estás disponible ahí? Sí, aquí estoy. Ahorita Bien, comparto pantalla. te dejo el micrófono ahí. Ok, gracias. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Y listo. Bueno, mi nombre es Fernanda González, soy del INE de Guatemala y hoy voy a estarles hablando un poco acerca de nuestro cambio de año base y las innovaciones en la recolección de precios que hemos tenido durante este periodo de tiempo. Iniciando un poco con
una pequeña cronología de cómo ha sido la evolución del IPC aquí en Guatemala, ya que este inicia desde 1945. Actualmente hemos tenido 6 cambios de base desde esa fecha, en la que inicia la Dirección General Estadística. Iniciamos con una canasta que tiene artículos de primera necesidad, 46 bienes y servicios. Vamos cambiando del 75 al 83, ya 202 bienes y servicios, ya con una base mensual. Veníamos de una base anual de 75 a una base mensual en el 83. Avanzamos hasta el año 2000, donde utilizamos la Encuesta Nacional de Ingresos y Hogares Familiares, ENICFAM, que se fue de marzo del 98 a abril del 99. En esta canasta ya con el vector de gasto se hizo toda la parte del análisis, dando así 422 bienes y servicios a nivel república y en las regiones del país. Vamos a la siguiente base, que fue la base del 2010, diciembre 2010, utilizando una nueva encuesta, que sería de julio del 2009 a julio del 2010. Para este nuevo cambio de base se tuvieron 441 bienes y servicios. La más reciente, que es la del 2023, diciembre de 2023, utilizamos la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que fue de agosto del 2022 a noviembre del 2023. En este cambio de base tuvimos muchas actualizaciones por parte del INE, donde tenemos 437 productos, que es el primer nivel de ponderación, y 930 variedades que conforman esos 437 productos, para así, con esta nueva base, pasar a un año base en 2024, realizando un análisis de precios y del comportamiento de nuestros índices a lo largo del año, teniendo 436 productos y 953 variedades. Para ponerlos más en texto y contarles cómo fue nuestro proceso de cambio de base de diciembre de 2023, nosotros iniciamos con la encuesta. Recibimos los datos del gasto de bienes y servicios que reportaron los hogares a nivel nacional. Se realiza el procesamiento de la información, la limpieza de datos para ver en dónde está reportando el gasto, para hacer la clasificación de los bienes. La Dirección de Censos y Encuestas nos hace el envío de esta información, pasa por digitación, se analiza lo que se tiene. Nosotros adaptamos la parte del catálogo de la clasificación de gastos y los hogares. El COICOP 2018 hicimos una traducción de inglés a español y adaptamos para nuestro país, para así poder recodificar toda la información que teníamos en la encuesta. Después de tener ya la base de datos, pasamos a hacer la parte de recodificación y clasificación en los diferentes niveles de división, grupos, subclase y clase, y así obtener los productos en base al clasificador. Con esto ya obtenemos nuestra nueva canasta del IPC, donde seleccionamos los artículos, ¿verdad? Hicimos un corte de participación en gasto del 0.02% sobre el gasto total y una frecuencia donde el 80% de los hogares hayan reportado estos artículos para poder tomarlos en cuenta dentro de nuestra nueva canasta. Previo a tener la selección de todos los productos clasificados en sus distintos niveles, realizamos el proceso de ponderar cada uno de estos dentro del nivel correspondiente. También se llevó a cabo un empadronamiento, porque obviamente veníamos de una fase del diciembre de 2010, habían muchos productos que no estaban en aquella base actual. Entonces se realizó un empadronamiento para seleccionar las nuevas fuentes de información, ampliar la muestra y analizar en dónde se encuentran estas fuentes, qué fuentes vamos a utilizar para poder recolectar la información que necesitamos. Previo a identificar estas fuentes, hacemos el proceso de marcha blanca. La marcha blanca es una etapa bastante importante en los cambios de base, donde nosotros hacemos la recolección de las características de las variedades seleccionadas en nuestra canasta. Recolectamos características, recolectamos los primeros precios y vamos analizando el comportamiento de estos durante este periodo de marcha blanca. También tenemos la parte del desarrollo del sistema informático. Nuestro sistema actualmente permite la captura móvil de precios. Ahí mismo se hace el análisis de la información por parte de la unidad de supervisión, por parte de la unidad de crítica, para hacer la parte de novedades técnicas. Para recolectar precios se utiliza la tablet. Nosotros actualmente la recolección de precios se utiliza por medio de tablet. El análisis de la parte de la unidad de crítica y supervisión tiene un sistema web que utilizan ellos en sus computadoras,
Nuestro sistema también permite el cálculo de imputaciones, el cálculo del índice, el cálculo y reportes también. Nosotros ahí hacemos el reporte de los índices a nivel nacional y a nivel de cada una de las regiones del país. También tenemos la parte de los precios base. Entonces nosotros, ya que hicimos todo el análisis, dimos seguimiento, tenemos las características, hemos visto cómo se comporta el precio, ya tenemos una cantidad de muestra establecida, empezamos la recolección de los precios bases que te utilizan durante el mes que vamos a usar como cambio de base. Recolectamos estos precios, realizamos el análisis de la información obtenida, si necesita más limpieza la información, qué características recolectamos, cómo se comportaron estos precios para tener ya nuestra base y así pasar a la parte del cálculo. Claro, no fue que al primer cálculo, este va a ser el índice publicado, realizamos ejercicios de cálculos previos para ver cómo se está comportando el índice y así ya poder hacerlo el ingreso de datos al sistema y que el sistema se encargue de hacer el cálculo oficial. Claramente esto también no es que el sistema haga solamente el cálculo, nosotros actualmente llegamos a una copia local, hacemos un cálculo local de forma aquí en el instituto y también el cálculo del sistema, ¿verdad? Para ver si hay alguna diferencia y testear cómo está haciendo el procedimiento tu sistema. Previamente se hizo pues, ya la primera publicación el 15 de febrero del 2024. Esta fue nuestra base de diciembre de 2010 a diciembre de 2023, que se publicó en el 2024. Previo a eso, nosotros realizamos una actualización, pasamos de un mes base a un año base. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de utilizar un mes de referencia, vamos a utilizar los 12 meses de referencia, donde la base ya no es, como en el caso anterior, diciembre 2023 igual 100, sino que es año base, promedio igual 100. ¿Qué quiere decir esto? Que el promedio del año nos tiene que dar valor de 100. Nuestra publicación fue el 18 de febrero del 2025. Enfocando un poquito más sobre la parte del promedio para el año base. A veces tiende a confundir un poco de que si decimos, utilizamos un año base promedio 100, que todos los meses van a tener valor 100. Y esto no es así. Lo que hacemos es que nosotros ya tenemos una serie de índices publicada, que fue los índices del 2024. Entonces, los publicados del 2024 nos dan un promedio, que no es 100. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar un factor de ajuste para que estos índices al promediarnos nos den 100. Obtenemos el factor que sería 100 sobre el promedio obtenido en el año y multiplicamos cada uno de estos índices por este factor y obtenemos así en la parte de acá abajo los nuevos índices, la nueva serie del año base promedio 100. Eso es lo que pasa con esta parte de los ajustes a los índices. Con esto ya hacemos una reestructuración de lo que es nuestra canasta de bienes y servicios, ¿verdad? Venimos con diciembre de 2010, 279, diciembre de 2023, 437 gastos básicos y productos, y el IPC año 2024 promedio 100, 436. En la parte de promediarlos y hacer un análisis del año nos permite ver ajustes en las variedades o productos. Nosotros disminuimos un producto que vimos a lo largo del año que estaba disminuyendo en muestra, ya no teníamos fuentes de información. Se hace el análisis previo y se hace este ajuste a la canasta. También se reponderan ciertos productos por su comportamiento, por estacionalidad, cuáles se hicieron más, tuvieron más presencia durante el año. También el levantamiento, la muestra fue aumentando bastante. Pasamos de diciembre de 2010 una muestra de 48,000, diciembre 2023 86,000 y actualmente para el año, en junio, nosotros ya llegamos a 95,049 precios recolectados de forma mensual. También ha incrementado la cantidad de fuentes recolectadas. Pasamos de tener 9,000 establecimientos en la base 2010 a 16,000 en la base diciembre de 2023 y actualmente cubrimos 17,904 fuentes de información para la base promedio igual 100. También nuestra cantidad de variedades. ¿A qué me refiero con el cambio de las variedades? Anteriormente en la base 2010, el primer nivel de ponderación estaba en el producto, que también eran las variedades. Entonces, si teníamos algún cambio, teníamos que reajustar o tendríamos que evaluar si ajustamos la ponderación. Mientras que en el cambio de base de diciembre de 2023, nosotros tenemos el nivel de variedad flexible.
ya que el nivel superior, que es el producto, es el que tiene la ponderación. Entonces, las variedades son las que hacen y llevan a nuestro índice de producto. Esto nos permite ver si en algún momento la variedad desaparece, si podemos cambiarla. No vamos a realizar un ajuste directo a la ponderación, sino a la variedad, ya que esta no tiene una ponderación como tal, sino que nos hace y nos conforma el primer nivel, que son los productos. Aquí un poco más gráfica la ampliación de cobertura. Nosotros en 2010 siempre hemos cubierto los 22 departamentos. Teníamos 39 municipios, que es en esta parte de acá. En la base de diciembre de 2023 ampliamos la cantidad de municipios, que son los que están de color amarillo. Se agregaron 13 municipios más. Y en la parte del 2024, pues sí, fuimos complementando más algunos, que son los anaranjados. Ahí se aumentaron 2 municipios más a la muestra. Entonces sí hemos tenido un aumento y mayor presencia en el país en la parte de la recolección. Actualmente nosotros tenemos un programa de mejora continua, que esto nos permite hacer un reforzamiento y actualizaciones a nuestro índice. Tenemos desde el diseño y actualización de la muestra, que nos enfocamos en el ajuste de muestra, ver el comportamiento de la misma, en qué regiones estamos teniendo menor cantidad de muestra de ciertas variedades y dónde debemos centralizar más la búsqueda para poder tener una muestra uniforme. Distribución por bloques. Esta distribución por bloques lo que nos permite es ordenar la visita de las fuentes. En el caso de aquellas que no son mensuales, sino que tienen periodicidad trimestral, semestral, para que el cotizador y el operativo de campo no tenga que visitar la misma fuente 3 meses seguidos, yendo un artículo, un artículo y un artículo. La distribución por bloques nos permite ordenar las fuentes de tal forma de que se visite una vez en el bloque correspondiente. En el caso de las fuentes trimestrales tenemos 4 bloques porque son 4 trimestres en el año. Entonces, que la misma fuente se visite una vez en cada trimestre. Esto requiere un análisis ya de dónde están centralizadas las muestras y cómo vamos a ordenar tanto las muestras mensuales como trimestrales y semestrales para no cargar tampoco un mes en específico siempre el levantamiento. También la muestra óptima de cuántas muestras necesitamos por variedad para los productos y una actualización de variedades en el comportamiento actual. Nosotros al finalizar el año vamos a hacer un análisis del comportamiento de las variedades y ver cuáles necesitan ajuste, si vamos a aperturar más variedades y cuáles se pueden dar a la baja. También tenemos la parte de documentos metodológicos y técnicos, donde tenemos diferentes manuales y catálogos. Tenemos actualmente el proyecto del manual de características y variedades que se va a entregar tanto en operativo de campo, supervisión y crítica, donde está la parte de las características que debe tener las 953 variedades que se recolectan actualmente en el IPC para que ellos sepan cómo hacer la cotización en campo. Actualizamos los manuales que ya existían del supervisor, del cotizador, el manual del crítico, el manual para apertura de nuevas fuentes, para nuevas variedades y procedimientos de ajuste de calidad, como en los planes de telefonía, en los cambios de marca, en los cambios de modelos de televisión. También se está trabajando en esta parte de procesos para ajuste de calidad. En la parte de innovación tecnológica tenemos que nosotros actualmente utilizamos el web scraping como método alterno de recolección de precios que complementa al operativo de campo. Tenemos una actualización de nuestro sistema web. Nuestro sistema, como les mencionaba, hace toda la parte operativa, toda la parte de captura, la parte de análisis, todo lo podemos realizar ahí. Mejoras a la aplicación de captura, mejora en la parte de resolución de fotografías, información que nos dice dónde está la fuente. Y como instituto también se tiene la creación de una nueva unidad de clasificación, que es una unidad centralizada de clasificadores. Lo que queremos es unificar los clasificadores, utilizar los más recientes y que toda la institución utilice los mismos clasificadores en las diferentes unidades, dependiendo de la finalidad de lo que se está obteniendo. Voy a hablarles un poquito sobre el sistema de recolección móvil y los métodos alternos. Como ya les mencioné, la captura de precios se utiliza mediante una aplicación móvil y esta nos permite que el operativo de campo acceda a la ruta. De hecho, nuestra app móvil funciona como Google Maps, que les dice al operativo de campo la ruta para poder llegar a la fuente que se le asignó durante el mes. También consultan dirección, la ruta, cuántas variedades tienen cargadas, hace esta distribución completa, cómo recolectan la información, se pueden tomar fotografías, se puede hacer un registro del código de barras para que el código de barras nos dé la información de precios del artículo que fueron a buscar en las fuentes.
y nos permite registrar toda esta información para que las unidades siguientes en la aplicación de escritorio puedan realizar el análisis de verificar variación, verificar datos atípicos, verificar si hay que hacer cambios de referencia, si hay que hacer un periodo de espera, qué novedad técnica vamos a aplicar, ¿verdad? También la parte del método alterno que complementa esta recolección es lo del web scraping para ampliación de la muestra. Aquí les muestro un poquito acerca de cómo funciona la parte de nuestra captura de sistema. Tenemos en este caso la primera imagen del lado izquierdo, tenemos el nombre del cotizador y las boletas que tiene asignado el cotizador. Así aparece en la tabla. Entonces tenemos las boletas, las que están pendientes, tenemos un apartado de pendientes y completadas. En la parte de pendientes, pues cuáles boletas todavía hacen falta, qué fuentes hacen falta visitar. Entonces el operativo de campo ve el código de la fuente, el nombre de la fuente, la tipología a la que pertenece, la dirección, el horario en el que puede visitar la fuente y cuántas variedades tiene asignadas. Si nos vamos a la parte, si ingresan a la boleta, ellos pueden ingresar y ver en el mapa dónde se encuentran las fuentes que deben visitar y qué ruta deberían realizar. En la parte de acá es donde les decía que ya se accede a la ruta. Si ellos seleccionan una fuente, pues ya les marca el recorrido que deben seguir para poder llegar a la fuente de información para recolectar los precios que tienen pendientes de levantamiento. Esta es una de las tantas actualizaciones y de lo mucho que nos permite nuestro sistema de recolección y cómo facilita también a la hora de ir a hacer la captura. Para la parte del web scraping, nosotros diseñamos una metodología para poder hacer la captura de información como método alterno. En este caso, identificamos la fuente, en este caso la página web, que comercializa los productos de la canasta del IPC. Luego vamos a hacer un análisis de la estructura de la página web para determinar qué método de extracción vamos a utilizar y poder hacer el script. En Python nosotros utilizamos Python para poder hacer la extracción. Luego de hacer este análisis, recolectamos la información, diseñamos el script y vamos a la parte de recolección, donde extraemos la información necesaria de la página web y verificamos que esté correcta, que sí esté completa la palabra, que sí esté completo el precio, que sea el campo que yo seleccioné el que estoy recolectando, ¿verdad? Se le da una limpieza, mantenimiento, se hace un barrido de todo lo disponible en la página web y luego se procede a clasificar lo que pertenece al IPC. Y aplicamos control de calidad, porque esto de la recolección no es que recolecto este mes y ya lo implemento al mes siguiente, sino que se le hace un seguimiento de al menos 3 meses al precio para ver su comportamiento. Y luego de que ya se tomó la decisión de que es la lista establecida, esto ya se implementa en el sistema del IPC, donde aperturamos la fuente, asignamos características y ya utilizamos estos como precios para el cálculo del indicador. El proceso de búsqueda y extracción de páginas web, nuestro script lo que hace es que inicia el proceso abriendo el explorador seleccionado. Actualizamos las URLs para verificar si siguen vigentes, porque muchas veces las URLs cambian con algún espacio, alguna letra que cambien, ya no nos va a acceder ya no nos va a dar permiso para poder acceder y ya no vamos a extraer ninguna información. Entonces, antes de iniciar la búsqueda, hacemos una lectura de todas las URLs y actualizamos aquellas que sean necesarias actualizar. Entonces, para acá, luego de hacer esta limpieza, pues ya la fuente seleccionada en el día, para cada variedad, ingresamos a la URL que contiene la información y nuestro bot de búsqueda identifica qué información necesita y en qué parte de la página web se encuentra. Extraemos la información, la almacenamos en una tabla dentro del script y vamos llenando. Entonces, primer registro para el primer artículo, segundo registro, segundo artículo y así uno por uno hasta llenar todo, hasta terminar todo el barrido de la lista seleccionada. Al finalizar el proceso, guardamos la información recolectada en un archivo y revisamos que todos los campos estén, ¿verdad? Porque si la página web tuvo un cambio, por ejemplo, en dónde se encuentra el precio, pues ese campo lo vamos a encontrar vacío. Entonces necesitamos nosotros hacer un mantenimiento al script. Actualmente la información recolectada a la fecha por web scraping es en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas y en la parte de salud. Nosotros tenemos 336 precios recolectados para la división 1 que cubre 114 variedades. Esta recolección se hace de forma mensual porque nuestra periodicidad de las variedades es mensual. Y para el área de salud tenemos 264 precios que cubren 20 variedades.
Pero para el área de salud nosotros tenemos periodicidad trimestral, entonces cada trimestre se recolecta esta información. El método de registro a nuestro sistema actualmente es manual. Tiene que haber un cotizador. Nosotros extraemos la información de web scraping y se le envía un archivo de Excel al cotizador que debe subir los precios al sistema de recolección. Pero actualmente con la unidad de IT de la DIEC estamos trabajando en un proceso de automatización para que del script de recolección de web scraping se cargue la información directamente al sistema de precios y pueda pasar ya con el a unidad de crítica para poder revisarlos previamente. Y con esto concluyo la presentación, me extendí un poquito para hablarles de tanto de lo que hemos estado haciendo durante el cambio de base, las innovaciones y todo lo nuevo que estamos utilizando en el IPC de Guatemala. Gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Muy interesante la presentación. Y cualquier cosa, al final de las presentaciones, vamos a tener un espacio para preguntas. Bien. Entonces, a continuación, voy a invitar a Iván Ortiz, jefe del departamento, no, de la División de Precios del Banco Central de República Dominicana, para que nos haga su presentación. Bien, Iván, dejo en tus manos el micrófono y la cámara. Muy buenas tardes, como todos, espero que se encuentren muy bien. Exacto, estamos aquí desde República Dominicana y queremos mostrar un poquito acerca de estos métodos alternativos que estamos recién implementando en el levantamiento de precios de nuestro IPC nacional. Voy a compartir mi presentación. Me comentan si lo pueden visualizar correctamente. Sí, Iván, se ve bien. Muchas gracias. Bueno, de entrada, queremos comentar que estamos en una fase inicial de implementación y de aplicación dentro de nuestro IPC y nosotros hemos priorizado para dar este inicio lo que son los tratamientos especiales del levantamiento de nuestro IPC. En ese sentido, hemos visto y comenzamos desde el año pasado a levantar precios con metodología de web scraping. Y estuvimos pasando en cada etapa los retos y los desafíos que fueron presentando, que imagino que la mayoría de los colegas conocen, que tiene que ver mucho con los cambios que realizan las páginas, con la política que tienen anti-scrapping, eh, inclusive la forma de presentar sus datos que pueden cambiar de mes a mes y el mantenimiento de esto requiere de una ardua labor y de un constante monitoreo. Pero nosotros en el Departamento de Cuentas Nacionales, con todo el apoyo de nuestra institución y también con el acompañamiento que realiza CEPAL a nuestro país en el programa de mejoramiento continuo, hemos podido ir dando avance acerca de estos retos y buscando alternativas para poder continuar con el levantamiento alternativo que estamos aplicando ya en nuestro IPC. A modo de contexto, todos conocen que nuestro IPC, además del levantamiento tradicional, ya sea electrónico o de manera en papel, que se realiza mediante visita diaria a los establecimientos comerciales, hay otras fuentes de información que necesitan ser verificadas desde oficina o bien con algún tipo de tratamiento especial por características particulares de cada artículo o de cada bien o servicio que consume la población. En este sentido, nosotros hemos intentado ahorrar tiempo y esfuerzos automatizando de alguna manera el levantamiento de muchos de estos tratamientos especiales. Y el gran reto aquí es mantener las implementaciones metodológicas y las incorporaciones más modernas en cada uno de estos tratamientos especiales, mantenerlo al momento de hacer levantamiento alternativo. Es importante tener esto pendiente, porque no solamente porque puedes traer más datos y puedes traer mayor cantidad de volúmenes de data,
la segmentación, clasificación, depuración de este levantamiento conlleva también aplicar los avances metodológicos que establecen los manuales y las mejores prácticas a la hora de estimar los precios y de agregarlos a tu cálculo de IPC. Y esto es parte de lo que queremos mostrar hoy, cómo estuvimos haciendo pruebas y cómo fuimos ajustando en el proceso, que el levantamiento que se hace con metodología alternativa cumpliera con las características metodológicas que ya tenemos nosotros en nuestras publicaciones de metodología de IPC, que cabe destacar que nuestro cambio de base actual es un cambio de año base y ocurrió desde septiembre de 2019 a octubre de 2020. Salimos con el nuevo IPC en ese mes de octubre de 2020. Parte de las ventajas mayores que tiene este levantamiento alternativo es que además de que podemos eficientizar y utilizar mejor nuestros recursos humanos, en vez de tener que pasar media hora o una hora haciendo levantamiento por artículo, visitando páginas web o haciendo llamadas telefónicas, con la automatización uno se evita ese tiempo y puede acceder a muchísimo más cantidad de fuentes de información y una frecuencia mucho mayor. Como ustedes saben, nosotros tenemos en nuestra división alrededor de 14 técnicos que hacen levantamiento desde la división, pero todo eso está distribuido entre las 12 grandes divisiones del clasificador. Esto conlleva que no pueden hacer levantamiento más de una o dos tomas en algunos tratamientos especiales al mes. Con el levantamiento alternativo pudiéramos hacer programación de tener mucho más frecuencia de levantamiento y mayor cantidad de información, siempre y cuando, como dije anteriormente, cumpla con nuestras características metodológicas de cada tratamiento especial. Ya de esto hablé un poquito. Entonces, nosotros le hemos llamado a este levantamiento o a este proceso de levantamiento alternativo sistema automático de extracción de precios. Este consiste en, primero, nosotros identificamos como equipo, tanto el área de tecnología que nos acompaña por aquí el señor Miguel Tejada y también nuestra subdirectora del área de cuentas nacionales y estadísticas, nuestra subdirectora Carmen García. Establecimos mesas de trabajo donde incluimos incluso en visitas técnicas de CEPAL a nuestra consultora para evaluar cuáles eran primero en dónde íbamos a enfocarnos en el levantamiento alternativo o en las primeras artículos que íbamos o bienes y servicios que íbamos a levantar. Identificamos que podrían ser muy beneficiosos. Aquí tenemos el visitar las webs de los cines, las aerolíneas, las webs de tecnología donde se recopilan información de electrodomésticos, paquetes turísticos, comunicaciones, entre otros. Y luego iniciamos con el proceso de programación, en el cual se hicieron estos scripts o spiders que funcionan bajo el lenguaje de Python y van a las páginas a hacer el levantamiento web scraping. Y en el proceso, hay que decir que nos fuimos encontrando, el departamento de tecnología nos fue reportando cada vez que había inconvenientes con dar seguimiento o volver a dar seguimiento a muchas de las páginas porque cambiaban sus protocolos, la forma en la que presentan la información y todos esos retos que presenta este levantamiento alternativo. Estos spiders, como mencionaba ahorita, van a las páginas y recopilan las informaciones y luego nos entregan archivos que nosotros comenzamos a segmentar, a clasificar y luego van a la plataforma que utiliza el banco para ese manejo de esa gestión de esos datos, que se llama Azure, una plataforma que brinda eh, muchas posibilidades de poder transformar los datos, de clasificarlos y luego presentarlos en diferentes modalidades para su evaluación y posterior incorporación en el índice de precios. Dentro de los grandes beneficios
de hacer este levantamiento alternativo, como mencionaba al principio, es que tú puedes aumentar mucho la cantidad y afinar hasta llegar a ser de muy buena calidad esta data con una frecuencia mucho mayor, representando de manera eh, mejor cómo los consumidores normalmente realizan sus gastos en estos bienes y servicios que conforman sus canastas. Esto permite que mucho del equipo deje de hacer estas tareas o pueda priorizar en tareas un poco más analíticas y que tienen que ver con la incorporación de mejores prácticas, ahora que tenemos un nuevo manual, y así como la región ha ido actualizándose, estamos también en el proceso de levantamiento electrónico en nuestro país. Entonces, estos son de los grandes beneficios que al automatizar estos levantamientos, podemos eficientizar el uso del recurso humano en oficina y en campo. Las limitaciones ya todos las conocen, parte de eso es el asunto de cómo bloquean las páginas y esto lo estuvimos viendo durante el proceso de implementación. Y una alternativa que vamos a mencionar más adelante en nuestra presentación y que esperamos que les sea de mucho provecho es que estamos utilizando APIs que aglomeran gran cantidad de páginas y que nos proporcionan estos datos con grandes volúmenes. Claro, algunas de ellas tienen asociado un costo, pero funcionan para al momento de nosotros automatizar esas consultas eh, mucho mejor de cómo funciona el web scraping tradicional o de la manera que iniciamos programando los spiders, porque estas páginas ya no tienen esa política de anti-scrapeo, sino que más bien ellos, claro, por algún costo asociado, que comparten la información y tú puedes acceder a información constante de calidad que se revisa paulatinamente. O sea que a nosotros nos ha parecido y nos ha servido mucho incorporar ese levantamiento en APIs. Nosotros vamos a mostrar una de las que más hacemos consulta a continuación. Entonces, dentro de los tratamientos especiales que estamos ya levantando información y ya, o sea, recién aplicando en nuestro PC, ahí podemos ver los combustibles. Los combustibles en nuestro país se fijan a través de avisos semanales por el Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. Esto quiere decir que es un bien regulado, administrado por el gobierno. Entonces, para nosotros es programar que nuestros boots o nuestros spiders entren y verifiquen la información. Es algo más sencillo, claro. No solamente se levanta el precio y ya, para nosotros poder aplicar y introducirlo dentro del levantamiento de IPC, entonces tenemos que aplicar nuestras, diríamos, características de ese tratamiento especial, que para nosotros realizamos un promedio ponderado por días de vigencia de la tarifa que está aplicando el Ministerio de Industria y Comercio, que por lo regular es semanal. Entonces, se calculan esos promedios ponderados y luego se hace la comparación y se ingresan al nuestro sistema de indicadores de precios, de donde hacemos nosotros la estimación del IPC. Así como ustedes pueden ver aquí, nosotros ya estamos ingresando precios de levantamiento automatizado en el IPC para el tratamiento especial cines y para el tratamiento especial telefonía fija, pero ya también estamos recién aprobando para ingresar esa parte que le mencioné de los combustibles, los servicios públicos que tienen que ver con las licencias de conducir, con la emisión del pasaporte y con el cobro de los peajes. Aparte de esto, ya tenemos una larga serie de levantamientos y de comparación de precios, pero todavía continuamos evaluando su incorporación en los pasajes aéreos, que para nosotros es una de nuestras prioridades. Esto es porque, como todos saben, los precios de los pasajes aéreos tienden a ser muy volátiles y están sujetos a características muy específicas. En nuestro levantamiento tradicional,
tenemos que accesar el mismo día a la misma página para tratar de identificar el mismo vuelo con el mismo periodo de anticipación de este vuelo de manera semanal, y entonces esa vigencia de ese vuelo por la semana también se hace un promedio de ese vuelo por días de vigencia. O sea, tiene toda una metodología asociada que para programarla dentro del levantamiento automático no es o no resulta ser tan sencillo. De primera parte, lo que estamos es ajustando todas estas características de este levantamiento o de esta estimación de un tratamiento especial, y haciendo comparaciones que vamos a mostrar más adelante, hasta dar como aprobado y poder luego ser implementadas dentro de nuestro cálculo de IPC. Aquí les muestro, hay otros, estamos levantando precios de farmacias, estamos en esa fase inicial, paquetes turísticos y otros. Actualmente se están visitando 93 páginas haciendo web scraping y consultando de manera automatizada estas dos APIs que voy a mencionar ahora a continuación. Aquí solamente como ilustración podemos ver la cantidad de precios que estamos ya levantando de manera automatizada en la unidad que tenemos para estos fines. Ahí vemos más de 1.200 precios de medicamentos. El gran reto con los medicamentos es su clasificación y su segmentación, y para esto estamos aplicando eh, incluso parte de inteligencia artificial que ayude a clasificar cuando ya se traen estos grandes volúmenes de datos. Eso lo vamos a mostrar un poquito más adelante también. Aquí vemos eh, en el levantamiento electrónico lo que tiene que ver con los equipos celulares, tablets, ordenadores portátiles, que ha sido muy beneficioso el hecho de poder acceder a mucha mayor cantidad de datos y captar de manera eficiente las características de estas datas, porque también estamos en proceso de hacer modelos hedónicos para clasificar, para caracterizar cada componente de estos aparatos electrónicos y poder hacer ajustes de calidad bajo este criterio. Avanzando un poco, aquí vamos a mostrar entonces una de nuestros APIs, de los cuales nosotros estamos haciendo consultas en lo que tiene que ver con las líneas aéreas y con las páginas de hoteles, que es Amadeus. Este API es una API, podríamos decir global. Ahí tienen más de 184 operadores de aeropuertos, más de 1 millón de propiedades hoteleras, más de 400 aerolíneas, 147 operadores en tierra. O sea, podríamos decir, es un universo de información que para nosotros poder acceder de manera tradicional y por lo menos equiparar un porcentaje mínimo de esto, habría que tener un batallón de personas haciendo levantamiento continuo. Y esto es uno de los grandes, diría yo, beneficios de automatizar el levantamiento en APIs. En este sentido, esta es una compañía que obviamente tiene un costo asociado. Se pueden consultar las páginas y ver. No nos parece que sean costos muy elevados, pero sí que te ofrecen información potable que se puede comparar y dar continuidad en el tiempo. En esta aplicación, en este API, se puede buscar y reservar viajes, permite indagar sobre los vuelos disponibles entre aeropuertos o ciudades, verificar disponibilidad de asientos, consultar precios por fecha y reservar vuelos. Aquí me detengo para comunicar también. Recuerden que no se toman todos los destinos posibles de un país hacia el mundo, sino que por medio de la misma encuesta de gastos e ingresos se identifican cuáles son esos destinos. También se consultan los registros de aeronáutica civil y se observan ahí cuáles son los principales destinos que en nuestro caso el dominicano suele visitar. Y todo esto hay que hacer dentro de la programación de nuestro levantamiento automático, tener en cuenta para no estar extrayendo o para no estar agregando al cálculo información que no es relevante para el caso dominicano. Eso sería un análisis importante que creo que se tiene pendiente en cada vez que se va a hacer el levantamiento electrónico. Lo mismo para los alojamientos y los hoteles.
Además de esto, proporciona datos sobre tendencias de viajes, destinos populares, demanda de rutas. O sea que es una API muy completa en todo lo que tiene que ver con esta división de transporte aéreo y de recreación. De Amadeus se extraen estos archivos denominados JSON y a través de programación en Python nosotros hacemos esos scripts para transferirlos o convertirlos a un formato CSV que cumpla con las características del levantamiento que normalmente ya se ha definido en la metodología de nuestro cálculo de base para el tratamiento especial pasaje aéreo. Entonces, dentro de nuestras pruebas pilotos, estuvimos desde enero hasta abril haciendo pruebas en diferentes tratamientos especiales y en ese momento fue que dimos el visto bueno para ingresar lo que ya están haciéndose levantamiento automatizado y entonces definimos acciones extras de monitoreo y se ha continuado haciendo levantamiento en otros para luego volver a hacer estas comparaciones de diferencias entre el levantamiento tradicional y el automatizado y poder entonces identificar si las hay, cuáles son, a qué se deben y en dado caso, si las diferencias conllevan en realidad una mejora del levantamiento, entonces ya tendríamos que hacer eh, consulta, claro, con CEPAL o con nuestra consultora, también con nuestra subdirección, y incluirlas y hacer a lo mejor alguna nota metodológica para que de ahora en adelante esto se incorpore dentro del levantamiento de un tratamiento especial. Esto no ha pasado aún, pero estamos previendo de que al acceder a mayor cantidad de data y más frecuente, posiblemente entonces sea conveniente y entonces hacer ese ajuste en el levantamiento o en la metodología de levantamiento. Aquí les mostramos en el cine, las diferencias fueron mínimas o por decir nulas en lo que era el levantamiento de cine que se realizaba una vez al mes. Un técnico de nuestra división hacía llamadas telefónicas a los cines o consultaba las páginas web oficiales de estos y levantaba el precio. Con el levantamiento automatizado hemos tenido una diferencia mínima. Se puede ver aquí entre los precios levantados que hay una pequeña diferencia. Tiene que ver con que hay fuentes que están en el interior del país que no tienen esta modalidad de tener publicadas en sus páginas web los precios. Entonces, es ahí que, o se necesita seguir haciendo levantamiento manual, aunque en todas las otras fuentes se hace levantamiento electrónico. Para el caso de telefonía fija fue igual, se hace de la misma manera y también se dio el visto bueno por no tener ya diferencias en levantamiento. Internet móvil también fue muy parecido y está dentro de lo que estamos considerando ingresar. Sin embargo, hay o ha habido retos en el levantamiento de web scraping con estos, porque muchos tienen formas muy novedosas o muy artísticas de presentar los datos. Inclusive una de las páginas que se consulta de manera tradicional muestra estos datos en imágenes muy vistosas que hicieron muy complicado el levantamiento de web scraping, incluso utilizando técnica de Optical Character Recognition, o sea, OCR, como quiera, daba inconvenientes, entonces se ha seguido verificando de manera tradicional, pero en este caso también los resultados fueron muy satisfactorios en cuanto a la comparación del levantamiento tradicional con el levantamiento automatizado. En este caso, que vamos a hablar ahora en IPC, en la parte de lo que tiene que ver con los aparatos móviles, se observan diferencias. Nosotros atribuimos que estas diferencias se corresponden a una mayor cantidad de acceso a data. En la metodología actual solamente se estaba levantando 14 precios una vez al mes, en la tercera semana del mes. En este caso estamos haciendo levantamiento a una mayor cantidad de fuentes de información y con una mayor frecuencia, o sea, a la misma fuente hasta 4 veces dentro de un mismo mes. Entonces esto está presentando obviamente con la metodología alternativa o automatizada,
se observa como tiene una mayor cantidad de información, se observa mayor estabilidad de un mes a otro en cuanto a la variación de precios. Esto entonces es algo de lo que nosotros estamos haciendo análisis y que y que queremos, sí, hemos continuado levantando precios porque nos gustaría ver esto en el tiempo y corroborar de que si hay una diferencia significativa, tiene que ver eh, con factores asociados a tener tal vez mayor cantidad de data y no a sesgos en el levantamiento o a data que no esté actualizada en los servidores de estas páginas web. Entonces, lo que el convenio o el acuerdo con con todos los agentes que intervienen en este proceso de levantamiento alternativo, es que vamos a necesitar tener una mayor cantidad de levantamiento para hacer un análisis un poco más profundo eh, sobre cómo se comportan estos precios de levantamiento automatizado y luego proceder a su incorporación. Ese es el mismo caso que hemos visto con ordenadores portátiles. Se observa mayor cantidad de levantamiento igual y una mayor frecuencia. Entonces sí hemos tenido diferencias un poco, diríamos, no tan grandes, pero sí las hay. Entonces por eso no hemos permitido, antes de continuar con el levantamiento automatizado, tener una serie más larga y poder observar un poquito más. Estamos hablando de que ya estamos en el mes de agosto, ¿verdad? Tenemos desde abril, ahí entonces tenemos más meses que vamos a analizar y vamos a ver esta serie para lo que sería ya la mitad de un año. En el IPC de alojamiento estuvimos observando con la metodología tradicional, la metodología de web scraping y luego hicimos comparaciones teniendo en consideración que sean fuentes comunes en ambas metodologías y los resultados muestran diferencias en el sentido de que eh, la consulta automatizada realizada a esas páginas y al API, y yo creo que es de conocimiento público, contra la metodología tradicional que se hacía llamando directamente a la fuente de información, muestra diferenciación en sus precios. En el mes de marzo fue donde más diferencias mostró y nosotros se lo atribuimos a que en la tercera semana de marzo, cuarta, ya estaba el periodo de la Semana Santa. Entonces, eso hace que los precios sean más volátiles y que la disponibilidad sea menor, lo que repercute en incrementos en el precio. En este caso, seguimos tratando de hacer levantamiento, como tenemos 49 fuentes de levantamiento tradicional, ver cómo seguimos capturando o haciendo posible capturar de manera automatizada las mismas fuentes para hacer entonces una comparación un poquito más exacta entre levantamiento tradicional y electrónico y luego proceder con la incorporación. Pero antes de eso, necesitamos ver que estas diferencias eh, que podemos observar claramente no tengan que ver con algún inconveniente de levantamiento electrónico, sino más bien de que eh, la característica de consultar la fuente es diferente y que en la práctica en nuestro país se da, no sé, y creo que en todos los países, cuando tú puedes hacer una consulta vía la página web de un hotel, vía la aplicación como Booking o una de esas páginas, y llamada telefónica o presencial, y te dan precios diferentes casi siempre para la misma habitación. Ya tiene que ver con convenios que hacen estas páginas o estos grandes turoperadores, etcétera. Entonces se presenta aquí un poquito más complejo el asunto de ya darle entrada al levantamiento automatizado, aunque no quiere decir que no lo vamos a seguir intentando. En los paquetes turísticos algo parecido, también tuvimos diferencias. Disculpa, Iván, ya quedan poquitos minutos, Sí, y poquitos slides, ya, vamos a terminar. por favor. Sí. Ya, entonces, en ese sentido, utilizamos la misma metodología de comparación y solamente en el proceso actual ya estamos implementando en el IPC tratamientos especiales cine, telefonía fija, bienes y servicios administrados como combustible, licencias,
pasaportes y peajes. Esos son los que ya están en aplicación con metodología alternativa. Los acuerdos son seguir identificando y haciendo acuerdos con AFIs, con APIs nacionales para poder obtener de manera más segura y diríamos, automatizada precios en estas páginas, en estas APIs y continuar ingresando en el IPC más levantamiento automatizado. Esto ya lo he comentado a medida que vamos hablando. Estamos haciendo también levantamiento en supermercados, pero solamente de manera experimental, diríamos. Queremos concentrarnos primero en los tratamientos especiales y luego pasar a hacer levantamiento alternativo en lo que tiene que ver con el levantamiento tradicional. Entonces, como mencioné, por último, quiero decir que en esta clasificación y segmentación ya estamos integrando agentes de inteligencia artificial para clasificar los productos y sus respectivos precios. Actualmente estamos pilotando con la clasificación de los principios activos de los medicamentos. En laptops, celulares, se está extrayendo las características para análisis y regresión S2. Y hasta aquí nuestra presentación. Esperamos que haya sido de provecho. Y estamos a la orden entonces para cualquier consulta, lo adelante. Muchísimas gracias. Bien, Me gracias, detengo de Iván. compartir. Sí, por favor. Bueno, para no demorar más, voy a dejar en las manos del micrófono el video para la presentación de Rodrigo Glad del INE de Chile y su presentación va sobre otro método alternativo que sería escáner data. ¿No es así, Rodrigo? ¿Estás? Así es, muchas gracias, Ernestina. Muchas gracias, Rodrigo. Te dejo. Ok, muchas gracias, se escucha bien. Bueno, primero, antes de comenzar, agradecer esta invitación a presentar nuestra experiencia en el uso de Scanner Data, de registro de Scanner Data para IPC. Entonces, por favor, me avisen si se ve la presentación, Ernestina. Aún no. ¿Estás Ah, compartiéndola ya? ahí está. Ahora sí. Perfecto. Ahora está empezando. Súper, muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos y todas. Rodrigo Glade de Chile para presentar la experiencia en el uso de Scanner Data en el IPC base 2023 igual 100. La agenda en esta oportunidad abarca los siguientes puntos, que el Scanner Data, antecedentes del uso del Scanner Data en el IPC de Chile, etapas de la gestión de la transferencia y el procesamiento de estos registros, las ventajas del uso de Scanner Data, los desafíos que presenta esta técnica no tradicional de recolección, algunos resultados de la evolución de la cobertura de Scanner Data en el ejercicio chileno, en el IPC de Chile y sus resultados a la última coyuntura, junio de 2025, y algunos pasos a seguir. Bueno, como motivación, el uso de datos de Scanner Data para elaborar índices de precio al consumidor mejora la calidad de este indicador, pero nos exige experiencia y adquirir conocimiento y recursos tecnológicos para procesar grandes volúmenes de datos en poco tiempo. Y en comparación con los métodos tradicionales de recolección, los datos de Scanner mejoran las estadísticas oficiales en dos aspectos principales. La calidad, ya que permiten cubrir el universo completo de la encuesta, considerando todos los días, los bienes consumidos y los tipos de tiendas donde estos se adquieren. Y por otra parte, hacen los procesos más eficientes, ya que reducen los costos al automatizar la recolección de datos con carga directamente en nuestro sistema informático y así disminuyendo la carga laboral del trabajo en terreno. Una breve introducción, el INE de Chile ha incorporado nuevas fuentes de datos como registro administrativo, Scanner Data y Web Scraping para mejorar la precisión, oportunidad y eficiencia en la construcción de nuestros indicadores económicos. Y este proceso se ajusta a los lineamientos estratégicos de nuestra institución, que busca mejorar la calidad y eficiencia de sus productos estadísticos mediante la incorporación de nuevas tecnologías y aprovechamiento de estas nuevas fuentes de información. Así, desde el año 2020 se ha trabajado en el aprovechamiento de registros de Scanner Data para la elaboración del índice de precio al consumidor, pero tenemos antecedentes que ya en la base 2013 igual 100, durante el año 2014-2015 ya se hicieron los primeros contactos con algunos con algunos supermercados para poder incorporar directamente la carga de sus precios a nuestros sistemas. Bueno,
¿Qué es el Scanner Data? Esta es una técnica de recolección de datos no tradicional, utilizada cada vez más por la Oficina de Estadística en el mundo. En esta técnica se solicita periódicamente la información directa a las empresas, desde donde se obtienen bases de datos con el detalle de los precios, sus ventas y las distintas características que poseen los productos a comercializar. Esta metodología se aplica principalmente en grandes cadenas comerciales como son las cadenas de supermercados, tiendas por departamento retail, ferreterías y farmacias. Antecedentes del uso del Scanner Data en el IPC. Bueno, durante el año 2020 y ante las restricciones que teníamos producto de la pandemia por el COVID para acceder a los establecimientos a recolectar precios, se comenzó a gestionar la solicitud de información a distintas cadenas de supermercado para complementar a los precios ya que se estaban recolectando en terreno para el cálculo del IPC. En esta fase inicial lo que hacíamos más que nada era complementar aquellos precios que no fueron recolectados en terreno producto de las distintas restricciones. Y desde entonces este método de recolección de datos se ha ido incorporando progresivamente mediante la firma de convenios con diversas empresas. O sea, comenzamos con una como ejemplo. Estuvimos haciendo ejercicios contrafactuales durante el año 2019, antes de que comenzara la pandemia del COVID, y ya con la pandemia del COVID tuvimos que acelerar esta decisión y poder incorporar estos precios ya directamente a la recolección. En una primera etapa, la información que se recibía fue utilizada exclusivamente para las divisiones 1 de alimentos y bebidas no alcohólicas y la división 2 de bebida alcohólica y tabaco. Lo anterior, dado que estos bienes son originados por un único productor, estos tenían asociado un código de barra, por lo tanto nos permitía hacer un seguimiento más directo a la variedad que se recolectaba en cada una de las fuentes que están dentro de nuestra muestra, en particular para este tipo de establecimiento. Consolidando ya esta técnica, este método de recolección, ya adquiriendo más experiencia, decidimos ampliar su uso para obtener precios de otras divisiones de IPC que podían ser obtenidos directamente en supermercados, como son la división 4 de vivienda y servicios básicos, en particular aquí lo que es el carbón, la división 5, equipamiento y mantención del hogar, la división 7 de transporte, división 9 de recreación, deportes y cultura, y la división 13 de bienes y servicios diversos. Y así en marzo del año pasado, año 2024, incorporamos la última gran cadena de supermercados presente en Chile para incorporar a esta técnica de recolección no tradicional. En las etapas de gestión, esto es a grosso modo lo que se realiza, si bien hay que detallar de que en cada uno de estos Zoom que se podrían hacer, hay un trabajo arduo de gestión con los informantes. Creemos que lo podemos explicar en estas 3 etapas, en donde la primera se detecta la necesidad de levantamiento de la información y se contacta a las empresas para invitarlas a participar de esta iniciativa. En esa oportunidad se gestionan también la estructura de los datos a solicitar, la disponibilidad de los datos, cómo obtenerlo y las distintas variedades, solicitando al comienzo un poco más de los productos que están dentro de la cadena para mantener un poco el secreto de que no pudiesen identificar qué productos que ellos estaban entregando no estaban ingresando al cálculo del IPC. En una segunda etapa, ya con la firma de estos convenios y ya la revisión de los distintos reportes o las variables a considerar para nuestro análisis, se empiezan a implementar los reportes semanales, asegurando la calidad y la seguridad de la transferencia de la información a través de procesos SFTP con estos informantes. Se valía la información recibida y de tener alguna duda nos juntábamos nuevamente con ellos para poderla aclarar, ya sea por parte de ellos o hacia nosotros, para poder diferenciar lo que es un precio de lista, lo que era un precio de oferta, y en intermedio también determinar las cantidades comercializadas bajo estos distintos tipos de precios. Y ya en una etapa 3, es todo lo que tiene que ver con el análisis y la validación de la información semanal que recibimos para procesarla y cargarla directamente en nuestras bases de datos del sistema IPC para que puedan ser partícipes del cálculo. ¿Cómo realizamos esto? En nuestro caso puntual, en nuestra llave que permite hacer match con los registros de precios de los supermercados, tiene que ver con el código de barra, como le había mencionado al comienzo de la presentación, más un identificador de la fuente INE,
en este caso el tipo establecimiento INE, respecto al identificador del establecimiento que tiene la cadena informante. Como se pueden ver, voy a jugar con el puntero. Bueno, esta es la información que nos comparte nuestro informante, donde está su código de barra, un código interno o SKU, el precio, el establecimiento y la información de la transacción, y esto desglosado por días de venta y con las respectivas cantidades. Por nuestra parte tenemos una base maestra de levantamiento donde tenemos identificados los distintos códigos de barra asociados a las distintas variedades dentro de cada producto, e internamente también tenemos una llave, un match que nos permite identificar el establecimiento del informante con una fuente INE, e internamente esta tabla maestra de levantamiento que tenemos nosotros tiene asociado el COICOP para cada una de estas variedades. Acá en la parte de abajo podemos ver qué es lo que realizamos. Esta es la estructura de información que nos manda el supermercado, donde identificamos el código de barra. Este código de barra lo hacemos match con nuestra tabla de levantamiento, asociamos los distintos COICOP que tienen relación con este código de barra, identificamos el establecimiento, le asociamos nuestro establecimiento y extraemos el precio y lo procesamos. Aquí en el análisis, que es la etapa que viene a continuación. Bueno, esto se ve como un poco simple, pero igual tiene bastante trabajo y desarrollo de nuestros equipos, tanto TI como de supervisión y de implementación de mejora de operaciones estadísticas acá en la institución. Bueno, desde que nos llegan los reportes semanales, se procesa la base de datos. En esta etapa es la asignación de la COICOP, y los procesamientos de base de datos se hacen semanalmente. Los datos son cargados por nuestro informante a través de medios de seguridad de información, donde se le asigna el COICOP. Estos datos llegan los días martes, y los días miércoles nosotros procesamos y generamos la estructura de carga de precios para nuestro sistema. Generamos la estructura, cargamos los precios en nuestro sistema informático. Dado que ahora tenemos las cantidades de las distintas ventas que se realizan, tenemos un precio mucho más robusto y más preciso del precio real a lo cual se está transando el bien en ese establecimiento, y también lo ponderamos por las cantidades para también capturar los efectos de las ofertas. Por lo general, cuando hay ofertas, los volúmenes de venta aumentan, entonces tenemos un precio mucho más preciso, más representativo de la realidad del consumo en ese establecimiento. Posteriormente a eso, se genera a través de nuestro sistema el índice elemental, que es la variedad de establecimiento. Vemos el relativo de precios, identificamos variaciones atípicas. De no existir variaciones atípicas, se valida la información y se cargan los datos disponibles para cálculo. En caso de detectar variaciones atípicas, se solicita un análisis al informante, se revuelve a reprocesar, y en caso contrario, todo se carga directamente en los sistemas para ya estar disponibles para el cálculo del IPC a fin de mes. Entonces, sobre la recolección de la información que disponibilizamos, tenemos 14 empresas que están activamente transfiriéndonos su información, con cobertura en las distintas comunas que son partícipes del IPC de Chile. Después tenemos mejoras en los procesos, ya que hemos tenido que ir adaptando nuestra llave que hace match con los datos desde los distintos establecimientos, y adaptándola en función de cómo informa cada empresa. Ahí, gracias al equipo de TI, hemos adaptado, generado una estructura tipo para toda nuestra información, independiente del formato en que es entregado por los informantes, a pesar de que en la primera etapa de contactar de la empresa y generar la estructura de la entrega de datos pueden haber algunas diferencias. Hemos logrado consolidar toda esta información y dejarla en una estructura común para hacer mucho más fácil su procesamiento posteriormente. Y además, revisión de consistencia de los datos, identificando cambios en los productos, ya sea las modificaciones de gramaje, cambios de códigos de barra, de productos que van saliendo de stock, y para poder encontrar potenciales reemplazos, ya sean estos comparables o no comparables, sea el caso. Bien, que dentro de nuestro trabajo, las ventajas del uso del Scanner Data. Bueno, la más importante es la reducción de la carga del informante en sus operaciones cotidianas, al no tener recolectores en su superficie de venta, la transferencia segura de la información a través de protocolos SFTP, la eficiencia, que es la carga masiva de precios
en nuestros sistemas para el cálculo del IPC, la optimización que reduce la carga laboral de nuestro equipo en terreno, digitación y análisis, ya que los precios se procesan directamente y cargan en sistema, como había mencionado. Aquí quiero detenerme, porque si bien antes la recolección se iba a terreno con formulario papel, con la recolección tradicional, después volvía al encuestador a la oficina del INE, se digitaba y luego se procesaba. Ahora este proceso tomaba un poco más de tiempo. Ahora en los días miércoles, en 10 minutos, tenemos la carga de toda la semana anterior de los procesos de la recolección de escáner data de los supermercados. Entonces, en eso es importante destacar eso. La automatización, ya que tenemos procesos de automatización, ya sea para la carga, la validación y la supervisión de los datos, y la disponibilidad de la información, ya que nos permite tener reportes de gestión de los productos que son comercializados por las distintas cadenas, y también nos permite determinar los volúmenes de venta e ingresos totales de cada cadena de supermercado o empresa que está participando del Scanner Data, lo que también nos permite tener una estructura del negocio y evitar hacer encuestas estructurales que se hacían una vez al año, que también necesitaban un proceso de levantamiento y posteriormente análisis y validación de esta información. Los desafíos en el uso de esta nueva técnica: los requerimientos de infraestructura o implementación de protocolos seguros para transferencia de datos, la necesidad de servidores con alta capacidad de procesamiento y almacenamiento, pensando en la cantidad de transacciones que se realizan por los distintos supermercados y la cantidad de información que nos envían, porque finalmente nos envían todas sus transacciones y de ahí nosotros identificamos las que están parte de la canasta de nuestro IPC, y requerimientos de equipos capaces de manejar estos grandes volúmenes de información. Actualmente las tablas se cargan en tablas SQL, en servidores SQL dentro de la institución, y el procesamiento de los mismos se está implementando en software como R o Python. Respecto a la capacidad de respuesta del informante, el seguimiento de las modificaciones en los códigos de barra, la detección de cambios en características y la identificación y manejo de datos faltantes o anómalos. La interacción con los informantes, una de las problemáticas que hemos tenido es que anteriormente, o con la técnica tradicional de recolección, el recolector podía consultar directamente in situ con el supervisor o el encargado del establecimiento sobre alguna diferencia o alguna variación atípica en los precios que estaba viendo en las distintas góndolas. En estos casos, a través de un equipo interno se generan estas consultas, pero este pimponeo en algunas ocasiones no es el más eficiente. La adaptación a cambios de personal en las empresas colaboradoras, claro, al no ser protocolos que nuestros requerimientos están más documentados y hay un equipo que es capaz de ejecutar estas funciones todos los meses. Sin embargo, desde nuestro informante puede cambiar un TI o cambia el encargado de gestionar la información y se puede perder un poquito de conocimiento, y tendremos que volver a retomar el tema con ellos, y hemos tenido también algunos problemas con algunos establecimientos en particular frente a estos cambios de personal. Y la resolución de dificultades en la automatización de la transferencia de datos, que esto nos permitió también implementar estos reportes seguros. Frente a la identificación de valores de fuera de rango, bueno, tenemos análisis de precios de liquidación, consideramos los diferentes formatos de venta y tratamientos de valores atípicos, ya que hacer todas las transacciones que se registran dentro de la cadena informante pueden venir precios negativos que equivalen a devoluciones de algún bien por parte de las personas usuarias. ¿Okay? Bueno, aquí ya para ir finalizando y viendo un poquito cómo ha ido evolucionando esta cobertura, partimos el 2020 en plena pandemia con una cobertura de un 4,6% de Scanner Data y con una tasa de imputación en esa época del orden del 28%. Ya el 2021 un poquito más con libertades de movilidad, la proporción de precios efectivos recolectados aumenta un 78%, el Scanner Data sufre una pequeña baja, pero esto es producto de que durante el año 2020 y 2021 y mitad del 2022, el Scanner Data complementaba la recolección en terreno y no hacía un barrido completo sobre nuestro levantamiento. Entonces, por eso aumentan los precios, la proporción de precios efectivos, y disminuye la proporción de precios de Scanner Data. Así que donde me paro en el año 2022 como un punto de inflexión, nosotros como equipo técnico y operativo de acá del INET Chile nos juntamos y decidimos dar solución a este tema, haciendo un trabajo arduo de bastantes meses para poder
tener un marco maestro de levantamiento con códigos de barra depurados, cargados en los casos que no los teníamos, para poder empezar a aumentar los cruces con los datos que provenían directamente desde nuestros informantes. Es así como en el año 2023 la proporción del precio efectivo aumenta al orden del 88% y el escáner data se incrementa pasa de 3,5% en promedio el año 2022 a casi un 10% durante el año 2023 y así yendo mejorando, cuando hemos ido mejorando esta llave de cruce con los datos de escáner, ya en el año 2024 sigue aumentando en la proporción de precios efectivos, que es natural porque ya no hay problemas de movilidad y acceso a los distintos establecimientos, pero la proporción de escáner data aumenta de un 10 a un 20% y ya durante el año 2025 esta proporción está del orden del 27% y una tasa de imputación del orden del 7,5% en promedio. Para ver los resultados en particular del mes de junio, se ven acá en la siguiente tabla nuestros precios esperados, los precios efectivos y la recolección por escáner data, donde mayoritariamente los precios de la división 1 corresponden a precios de supermercado y el delta que no tiene esta cobertura es producto de los precios que se recolectan en ferias libres y en mini market o tiendas especializadas. No así en la división 2 de alcohol, que es el alcohol el que se recolecta directamente por escáner data, donde tenemos ya casi una cobertura del 91% de precios directamente de la división 2 con datos de supermercado. La división 4, solamente los productos de combustible para el hogar, que en este caso nuestro sería una variedad que es el carbón. En la división 5 ya tenemos un 36%, en la división 9 un 20% y en la división 13 ya estamos llegando al 33% y los resultados del mes de junio tuvieron una cobertura de los 111.000 precios efectivos que entraron a cálculo, 32.000 de estos eran productos de Scanner Data, que es lo que ya nos lleva a tener indicadores cercanos al 30% de cobertura de esta técnica no tradicional de recolección. Bueno, los pasos a seguir en acá en INE Chile es incorporar a este método de recolección precios de las farmacias, tiendas de retail y multiferretería, y me quiero enfocar en estos dos últimos tipos de establecimientos, ya que también estamos en la implementación de técnicas de Machine Learning para la identificación de estos productos y así poder hacer una asignación de COICOP, lo anterior porque los productos tecnológicos van evolucionando constantemente, van cambiando muy frecuentemente en el tiempo, entonces se va perdiendo la continuidad del código de barra y el código de barra no es el mejor indicador, o sea, llave para poder hacer seguimiento al precio, por lo tanto, estamos ya en trabajos de implementación de estas técnicas para productos de línea blanca, tecnológicos y también para algunos productos de ferretería. Bien, eso sería Ernestina y muchas gracias por su atención y esa sería la presentación de INE Chile en esta oportunidad. Muchas gracias, Rodrigo, por tu eficiencia en los tiempos. De Y nada. muy buena presentación y una alternativa distinta. Quizás no estamos con mucho tiempo, pero voy a hacer, hay algunas preguntas que ya le han ido dando respuesta a los colegas, pero hay algunas consultas que quisiera incluir en esto, que tienen que ver esencialmente con algunas preguntas de Elizabeth García, que tienen que ver, bueno, hay dos aspectos importantes que Elizabeth menciona. Uno de ellos tiene que ver con cómo el INE de Chile convence a las empresas para poder contar con la información de Scanner Data, que es una cosa importante. Y otra de Elizabeth también, que tiene que ver con lo que hace tanto República Dominicana como Guatemala, si es que ustedes están usando, además de la comparación que Iván nos mostró, algunas técnicas econométricas o algunas pruebas estadísticas respecto al conjunto de datos de web scraping respecto a la metodología tradicional. Rodrigo, si te parece, te dejo la pregunta de cómo ustedes logran convencer a las empresas para poder disponer de la Perfecto. información para escanear data. Sí, ningún problema.
O sea, bueno, el INE de Chile es el órgano rector de la producción de estadísticas oficiales y detrás de esto hay una ley de protección de la información o secreto estadístico, donde se garantiza a nuestro informante la confidencialidad de la información que ellos nos están entregando. Entonces, bajo ese escenario, nosotros solicitamos la información y aseguramos la completa seguridad, valga la redundancia, de la información que nos están entregando y a su vez también, como se había mencionado en la presentación, asegurando los protocolos de seguridad de la transferencia de los mismos. Entonces, finalmente los datos que nos comparten ellos son de uso exclusivo para IPC. Y por otro lado, también el informante se siente motivado en querer participar, en saber de que está participando en la medición de este indicador económico. Pero se convence más que nada, donde se firma un convenio donde se le asegura la confidencialidad de los datos y también se le asegura que la transferencia de los mismos va a estar bajo estándares de seguridad, que son estos protocolos SFTP, donde ellos directamente depositan sus datos en nuestros servidores. Espero con eso haber respondido a la consulta de Elizabeth. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Iván o María Fernanda, o invitamos a Carmen también, si ustedes hacen alguna prueba o algo de forma estadística. Iván nos habló de cómo iban decidiendo qué productos empiezan a ser levantados o incorporados con web scraping. Además de eso, Iván, Carmen, ¿ustedes tienen algunos otros elementos estadísticos? Y bueno, la misma pregunta, María Fernanda, para ustedes. Cuando van decidiendo, o si es que realmente sustituyen todo el levantamiento de la modalidad habitual, operativo presencial, por web scraping o solo es complementario. Te dejo, María Fernanda, para ver si nos comentas algo. Ok. En nuestro caso, nosotros el tratamiento que se le da es como un precio complementario, no es un precio diferente al de campo. Entonces, al momento de ingresarlo como a la base para cálculo del IPC, lo tomamos como que fuera un precio recolectado en campo. Ese es en nuestro caso. Bien. Ya, buenas tardes, Carmen Buenas tardes, García. Carmen. Bueno, en nuestro caso, como le comentó Iván, inicialmente estamos con los tratamientos especiales y lo que están incorporados, la única diferencia, porque son las mismas fuentes, la única diferencia es que en vez de llamar, estamos utilizando web scraping. En estos casos específicos que ya estamos implementando como el cine y la parte de telefonía fija, o sea, son las mismas fuentes de información, simplemente que no estamos llamando, sino que preguntando de sus páginas. Entonces ya ahí hay como sustitución de la manual, o sea, de la análoga, por decir, o de llamada, a utilizar el web scraping. Claro, como le dijimos en los pasos siguientes, que ya vamos a recolectar lo que serían precios, en caso de alimentos y eso ya sí serían como complementarios. Bien, Carmen, muchas gracias. Sí. Y bueno, las otras preguntas son más o menos en los mismos términos, pero para incluir algo distinto, dado el poco tiempo que nos está quedando, es una consulta para el caso de Guatemala respecto a las ventajas o desventajas de pasar de un periodo base mensual, que es el que tenían inicialmente en el 23, a un periodo base anual. ¿Cuáles fueron las consideraciones y cuáles se determinaron como ventajas o desventajas? No sé si María Fernanda lo respondes tú o le pedimos a Werner, que es el director, ver si lo pasamos a panelista y responda a eso. Si quieres que la responda el Werner. Tendríamos, Andrea, ¿podemos pasar a Werner Salguero como panelista para que dé la respuesta? Ahora lo vamos a pasar. Bien, entonces dejamos la respuesta, dado que es una decisión un poco más. Ahí ya está. Lo vamos a comprometer a Werner. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Entonces,
Muy buen día. Bueno, por acá en Guatemala, muy buen día. Un gusto en saludarles. Ernestina, ¿podríamos repetir la pregunta, por favor? Sí, la pregunta que nos hace Román tiene que ver con cuáles fueron las principales ventajas o desventajas y qué los lleva a tomar una decisión de pasar de un mes base en el 23 a un año base para el 24. Así, Sí, ¿cuáles fueron claro. los objetivos y motivaciones para hacerlo? Sí, claro. Bueno, iniciamos con la encuesta de ingresos y gastos de los hogares 2022-2023, pero ya se tenía un compromiso de urgencia porque la última base era diciembre 2010. Entonces se tenía ya un compromiso de entregar un cambio de base para diciembre 2023, pero como equipo técnico hace la sugerencia que en base a las recomendaciones internacionales del manual, que una de las mejores prácticas es de que se estableciera un año base. Teniendo ya toda la estructura trabajada, no solamente en el catálogo, sino que la parte de la marcha blanca, adicional a ello, los nuevos productos, etcétera, se tomó la decisión y se hace el requerimiento a Junta Directiva para poder establecer un año base y pues ser un referente a nivel centroamericano de tener un año base. En tal sentido, se nos autoriza y iniciamos, por supuesto, con el objetivo de tener un mejor indicador, es decir, un indicador más robusto y con información de precios, no solamente de los productos que ya se estaban recolectando, sino que también aprovechando para ampliar la muestra y tener el análisis de todo el año. Por supuesto, sabemos que el año nos va a representar no solamente la estacionalidad, la oferta y demanda y las diferentes culturas en compra y venta del país. Entonces se tomó esa decisión y en una hora logramos rescatar ese cambio de base. Por eso es que fue así tan drástica esa parte, pero fue por el bien realmente del indicador y que fuera más representativo a nivel nacional. Bien, muchas gracias, Werner. Gracias a ti, Ernesto. Hasta pronto. Bien, ya estamos en los tiempos. No sé si les parece bien que les pediría a ver si los panelistas que nos han presentado, Iván, María Fernanda y Rodrigo, nos pudieran colocar en el chat sus correos para que si los colegas tienen otras consultas, y ya que no las vamos a poder realizar todos, ellos puedan comunicarse con cada uno de ustedes eh, respecto a las preguntas en particular, estos métodos alternativos e innovaciones que se han venido haciendo. Si no es mucha dificultad, ahí está el correo de Rodrigo. Le pediría a Iván lo mismo, si puedes compartir tu correo, y María Fernanda. Así cualquier cosa ya sepa, ahí está el correo de María Fernanda y el de Iván. Y así los colegas participantes, si tienen más consultas, ya pueden dirigir a cada uno de ellos, o en su conjunto si quieren tener más detalles de la metodología. Bien, por mi parte yo estaría concluyendo, ya nos pasamos casi 15 minutos. Le daría las gracias a su participación y bueno, es un tema bastante interesante lo que hemos tratado hoy día y de metodologías alternativas y nuevos trabajos que se hacen. Gracias, Rafael, por tu aporte. También eso nos va a ayudar a tener mejores decisiones más robustas respecto a pasar de un mes base a un año base. En particular, bueno, la pregunta siempre se hace qué es mejor o qué nos va a llevar a tener una mejor decisión. Y por otro lado, también los tiempos y todo hacen que a veces ocurra lo que Guatemala tuvo que decidir de hacer 2 periodos bases consecutivos con una misma estructura de una encuesta de ingresos y gastos, la cual la tuvieron que revisar sí, para la base anual. Yo dejo por mi parte aquí, Andreito, no sé si tienes algo más que quieras agregar.
No, muchísimas gracias Ernestina por la colaboración, la moderación del evento. También muchas gracias a todos los panelistas y recordarles que dejé en el chat también el enlace de la RTC en donde ya están compartidas las presentaciones y en los próximos días también vamos a estar subiendo la grabación para que puedan recurrir ahí cuando quieran consultar o revisar nuevamente las presentaciones. Así que muchísimas gracias también a todos los participantes que tuvimos una audiencia de más de 270 personas, así es que un tema muy relevante para la región, sin duda. Así que muchísimas gracias, Ernestina, nuevamente. Entonces estamos cerrando y le damos las gracias al Banco Central de República Dominicana, a Iván, a Carmen y a su equipo, al INE de Guatemala, a María Fernanda Werner y su equipo, y al INE de Chile a través de Rodrigo y todo su equipo para las presentaciones del día. Muchas gracias por haber participado. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto.